Hola, eh, me llamo Dylan Robbins, yo soy profesor del Departamento de Español y Portugués y del Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños en la Universidad de New York. Les quería darles a todos el bienvenido a este lanzamiento de la antología que tuve el placer y el gusto de preparar junto con Julio Ramos durante los últimos años y que ha publicado con Almenara en 2018. Eh, Guillén Landrian o El desconcierto fílmico, ¿no? Esta noche habíamos preparado un poquito un espacio para conversar un poquito más sobre la antología, invitándoles a ustedes, ¿no? A colaborar una conversación sobre la obra y la obra de Guillén Landrian, y pensarlo desde el presente también, que ha sido un gran esfuerzo, el empeño del libro y del esfuerzo de un conjunto de scholars, ¿no? De especialistas y críticos intelectuales en volver, ¿no? A la obra de él, ¿no? Y ofrecer un análisis, ¿no? De ello, ¿no? Um, Me gustaría agradecer la grandísima ayuda del Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños en NYU y de los esfuerzos en la organización, ¿no? De Joana Morales, de Gabriel Magraner, del Assistant Director de CLACS, Omar Dawarre, y también de la directora Jill Lane, ¿no? En organizar este evento virtual esta tarde, ¿no? Um, entonces, la estructura de lo que habíamos conversado y que tenemos, o sea, planeado para esta noche, será que después de cada uno de nosotros tres participantes, eh, hacer algunos comentarios, luego abrirlo a conversar entre nosotros un poquito y también abrirle a las preguntas de ustedes, ¿no? Que están oyendo y viéndonos donde estén, ¿no? Esta noche contamos con la participación de dos personas para mí muy queridas, ¿no? Y tengo el placer y el gusto de presentarles a ustedes. Son en orden alfabético. Estamos con Odette Casamayor Cisneros, quien es profesora de literatura y cultura latinoamericanas en la Universidad de Pensilvania, ¿no? Su primer libro de ensayos, Utopía, Distopía en Gravidez, Reconfiguraciones Cosmológicas en la Narrativa Postsoviética Cubana, fue publicado per Iberoamericana de Wert en Madrid, Frankfurt, en 2013. Y que examina a través del análisis literario el vacío existencial experimentado por los cubanos tras el colapso del sistema socialista de Europa del Este en los años 90. Actualmente, Odette está preparando un nuevo libro de ensayos titulado On Being Blacks, Self-Identification, Camp Counter-Hegemonic Knowledge in Contemporary Afro-Cuban Arts, ¿no? También es escritora de ficción y ha publicado el libro de cuentos Una casa en los Catskills, ¿no? Y que ha publicado en dos ediciones, ¿no? En San Juan, Puerto Rico, en 2012 y también en 2006 en La Habana, Letras Cubanas, ¿no? También tenemos con nosotros Julio Ramos, quien es profesor emeritus, ¿no? En la Universidad de California de Berkeley, y que ha escrito varios libros sobre cultura literaria y visual latinoamericana, entre ellos
Desencuentros de la modernidad en América Latina, literatura y política en el siglo XIX, publicado por primera vez en México por Fondo de Cultura Económica en 1989 y que se ha sido reeditado 7 veces, si he contado bien, incluyendo traducciones al inglés y al portugués. Entre sus otros textos hay valiosas contribuciones críticas como Paradojas de la Letra, publicado en 1996 y luego en 2007, Subjetivaciones, ensayos de cultura literaria visual en 2011. Cabe señalar además su edición crítica de los textos de la intelectual puertorriqueña Luisa Capetillo, intitulado Amor y Anarquía, de 1990, que está siendo reeditado además ahora con colaboración de otras personas. Si me recuerdo bien de una reciente conversación con Julio. Y además de su relato, por si nos da el tiempo, publicado por Beatriz Beterbo en 2012. Julio además ha realizado varios documentales, entre ellos La Promesa en 1995, Mar Arriba, Los Conjuros de Silvia Rivera Cusicanqui, Detroit Rivera y finalmente Retornar a La Habana con Guillén Landrián de 2003 en colaboración con el cineasta y escritor cubano Radel Araoz, ¿no? Eh, entonces, sí, bueno, no pueden aplaudir, pero si estuviéramos todos juntos, yo les preguntaría, les pediría that you join me in welcoming these two guests. Perdón de pasar el inglés ahí, pero es una expresión que manejo mucho mejor, ¿no? Entonces, eh, sí. Unas otras cosas que quería decir, perdona. Esta antología contaba con la participación, como ya dije, de varias otras personas, ¿no? Es algo que también constituye la combinación de los esfuerzos de un conjunto de jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? En volver al trabajo de Guillén Landrián, como sabemos, es un trabajo un poco sumergido en la historia oficial del cine cubano, ¿no? A pesar, ¿no?, de siempre estar presente a veces en ecos o referencias indirectas o oblicuas en las obras de sus contemporáneos, como bien sabemos, y también de una joven generación más tarde que se inspiró mucho en las obras de él y a través de su recuperación por el trabajo de archivo de Manuel Sayas, ¿no? Eh, los participantes de la antología que habíamos juntado incluyen entre ellos Juan Antonio García Borrero, Dean Luis Reyes, ¿no? Rafael Rojas, Ruth Goldberg, Olga García Hierro, Ernesto Oliván Grossman, Juan Carlos Rodríguez, Jessica Gordon Burroughs, Anne Garland Mahler, Radel Araoz, Julio Ramos, ¿no? Cuyo ensayo Guillén Landrián, Cine, Poesía y Locura está incluido en la antología, y también Odette Casamayo Cisneros, cuyo ensayo Espejos, mirando al negro en el mirar, de Nicolás Guillén Landrián, ¿no? La antología también cuenta con un conjunto de entrevistas muy valiosas realizadas por Julio en su larga investigación sobre el trabajo y la vida de Guillén Landrián, y incluyen entrevistas con Gretel Alfonso, Manuel Sayas, Jorge Luis Sánchez y Livio Delgado, ¿no? Entonces, eso es el conjunto de trabajo que tenemos frente a nosotros también esta noche y que queremos un poco lanzar al aire ya después de haber sido publicado, ¿no? Pero, y es esto que estamos aquí un poco conversando esta noche. Sin yo hablar mucho más, quiero pasar la palabra a ustedes dos, comenzando con Julio y luego Odette. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, ¿no? O esta noche, dependiendo de dónde estemos. Bueno, gracias, ¿no?
Julio, no se oye, querido. El mute está. Les decía, les enviaba mis cálidos saludos a todas y a todos en estos tiempos de emergencia y reinvención. Me alegra muchísimo compartir este espacio virtual con Odette y con Dylan Lamar y con ustedes, amistades, colaboradores o seguidores de las travesías de Guillén Landrian que nos acompañan hoy. Ha sido notable el gesto de apertura del Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños de NYU, la atención de Omar y de Jill, de Joana, quienes acogieron la iniciativa de Dylan para organizar un lanzamiento virtual del volumen colectivo Guillén Landrian o el Desconcierto Fílmico, un libro publicado por Almenara Press, gracias al respaldo de su director, Waldo Perecino, hace poco más de un año en Holanda. Este es un momento propicio, como decía Dylan, para celebrar y agradecer nuevamente a nuestros colaboradores y coautores por su participación en el ensamble de aproximaciones al acontecimiento fílmico, cultural y político llamado Nicolás Guillén Landrian. El acontecimiento tiene un alcance por lo menos doble. Primeramente, se confirma en la energía disruptora de su obra fílmica, una obra relativamente breve, realizada bajo presiones, interpelaciones y censuras de todo tipo. A contrapelo del contexto institucional del ICAIC, donde el director trabajó entre 1963 y su expulsión definitiva en 1972, los filmes de Guillén Landrian alteran los marcos normativos del cine cubano y latinoamericano de la década del 60, incitándonos a repensar la experimentación estética y política, no necesariamente ya en el horizonte habitual de las discusiones históricas sobre las vanguardias. La contemporaneidad de Guillén Landrian se vincula a su vez con los efectos póstumos de su redescubrimiento en Cuba. Proceso que Dean Luis Reyes, uno de los investigadores principales de su obra, ha denominado la exhumación del cineasta a partir de los años 2000, finales de los años 90 y 2000. Cuando sus documentales iconoclastas se convierten en un punto de referencia alternativo, decisivo para las nuevas generaciones de cineastas, cinéfilos e investigadores que cuestionan a veces radicalmente la memoria institucional del cine, los silenciamientos y oclusiones de su recorte archivístico y su relación con el Estado. No por casualidad, la discusión sobre el trabajo de archivo en los montajes de Guillén Landrian es un punto fuerte de sintonía entre varios de los trabajos reunidos en el volumen que presentamos hoy. De hecho, la resignificación del archivo, de lo que Nicolás Borriot ha designado como un arte de la postproducción y el reciclaje, destaca los documentales más radicales del mismo Guillén Landrian, especialmente Cofé Arábica y Desde La Habana, 1969, recordar. El cineasta Manuel Zayas reinscribe esta misma estrategia en su trabajo de investigación y de transferencia de los filmes censurados en Café con Leche, terminado poco antes de la muerte de Guillén Landrian en Miami, en el 2003. La cuestión de la memoria inspiró también el acercamiento en Retornar a La Habana con Guillén Landrian, aunque ahí los materiales de la memoria provienen más bien del contraarchivo personal de Gretel Alfonso, la pareja de Guillén Landrian, su papelería, el relato de su viaje de regreso a La Habana para darle sepultura a su compañero. Recientemente ha circulado la noticia en la prensa cubana y en las redes de un proyecto de preservación de las películas aparentemente reencontradas en los depósitos del ICAIC.
luego de años de haber sido declaradas por la oficialidad como perdidas o irremediablemente deterioradas. Se ha anunciado públicamente que el director Eugenio Daranas, director de Conducta y de Los Dioses Rotos, será la persona encargada de la restauración de los materiales en los laboratorios del ICAIC. No es improbable que a la restauración corresponda un proyecto fílmico de Darana sobre el cineasta proscrito, lo que sin duda podría estimular una nueva etapa, una nueva capa de revisión del archivo y de la memoria institucional del ICAIC, tras casi 50 años de su censura, de la expulsión de Guillén Landrian. Además de la atención internacional que el cine de Guillén Landrian ha recibido en la última década, hay por lo menos dos zonas de debates que posiblemente estimulan el atractivo que ejerce la figura proscrita de Guillén Landrian en las filas del ICAIC. Primero, los debates sobre el cine independiente, que con mucha frecuencia proyectan a Guillén Landrian como un antecedente. Y segundo, los debates sobre la desigualdad racial y el racismo en la historia de la cultura cubana y del ICAIC mismo. En ese sentido, me parecen clave los trabajos de Odette Casamayor y de Anne Garland Mahler, incluidos en el volumen. Vamos a escuchar a Odette hoy, de modo que diré una palabra sobre el texto de Garland Mahler, a quien ha investigado las discusiones anticoloniales de la Conferencia Tricontinental de La Habana en 1966 como un punto de referencia en Cofea Arábiga. Si bien Guillén Landrian mantuvo siempre una distancia ante las interpelaciones y los discursos de la identificación racial, no cabe duda de que varios de sus documentales, especialmente Cofea Arábiga y Desde La Habana, despliegan críticas intensas del racismo en Cuba. Sin embargo, esas mismas críticas se producen tanto en Cofea como en Desde La Habana mediante algunos de los montajes más radicales que se conocen en la historia del cine cubano. Hay algo de la forma experimental de Guillén Landrian, de su trabajo fílmico como fragmentación y desprogramación del sentido, que no compagina con las exigencias habituales, normativas, de la discusión o de la temática racial. En cambio, la experimentación tiende incluso a identificarse como un recurso de un arte desracializado o blanco. Ahí radica la perplejidad del cineasta y crítico Jorge Luis Sánchez ante la excentricidad y lo que él llama la locura de Guillén Landrian, tal como lo recuerda en una extensa entrevista donde habla de la sensibilidad, cito, blanca del documentalista, precisamente en los momentos más logrados o innovadores de su producción. No creo que Nils Longueira se equivoque en su reseña del desconcierto fílmico, publicada recientemente en la revista Rialta, cuando nota, Nils, los estereotipos raciales recurrentes en la entrevista a Sánchez que incluimos en el volumen. Pero más que insistir en los estereotipos, que por obvios no dejan de agredir, me interesa subrayar más bien la tensión entre la forma experimental como un atributo universalizante asignado a una raza blanca, en contraste con los efectos identitarios particularizados de la marca racial. Cuando Guillén Landrian aplica sus montajes más radicales y discontinuos en la crítica del racismo, produce una inversión en el interior de una ideología que opone experimentación a identidad racial. Por eso mismo nos interesaba incluir la entrevista de Sánchez en el volumen, sin mucho comentario ni juicio, como una muestra de la distribución de posiciones en un régimen muy desigual, jerarquizado de los cuerpos y de su acceso a la autoridad estético-política. Hoy, mientras visionaba los documentales que Dillon nos sugirió que recordáramos para esta actividad, notaba algunas ausencias o puntos ciegos en los énfasis de nuestra selección. Hay, por ejemplo, un documental de 1963, Festival,
producido como en un barrio viejo para el noticiero del ICAIC, del que casi no se ha dicho nada. Es también el caso de los dos cortos de Guillén Landrian, que produjo en el ICAIC justo antes de su expulsión en 1972. Me refiero a Para construir una casa y a Nosotros en el Guayaguateje, ambos de 1972. Son sus dos filmes menos estudiados. Producidos bajo la presión tremenda del proceso interno del ICAIC, ya próximo a su expulsión y a su encarcelamiento, Guillén Landrian trabaja con una camisa de fuerza. Si alguna vez nos tocara hacer con Dillon una reedición del desconcierto fílmico, le propondría más atención a estas zonas que son menos reconocibles, son zonas laterales de Guillén Landrian. También ahí la iluminación irrumpe en lugares inesperados. Muchas gracias. Gracias Julio. Por el fantástico resumen del proyecto y también para señalar un horizonte, ¿no? De más investigación y de otras preguntas, ¿no? Sobre el trabajo, ¿no? De él, ¿no? Yo iba a decir un par de cosas y mostrar algunas imágenes y volver a algunos temas que toco en mi contribución a la antología. Antes de hacer eso, quería explicar algo para el público que a lo mejor no está muy claro. Hay la sección de las preguntas, ¿no? De Q&A, ¿no? Y esas preguntas, yo opero ahora como moderador, ¿no? Y cuando llegamos a las preguntas, entonces voy a, no sé, Odette y Julio, ¿ustedes pueden ver las preguntas también? O están compartidas con ustedes. Ah, menos mal. Ok, está bien. Yo por algún motivo pensaba que yo era el único que viera las preguntas, pero si no la ves, hay un pequeño Q&A ahí abajo, Julio, al lado de Share Screen, donde puede abrir las preguntas por si no las ves. Sí, ya lo Entonces, sí. Entonces, quería un poco volver a un contexto que siempre me ha interesado de la producción de él, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con el estatuto y el problema de la producción, tanto en su cine como parte de un arte industrial, ¿no? Que sin embargo se está llevando a cabo en un contexto donde hay la fuerte impronta de la noción del autor, además, ¿no? Y que se ve claramente, ¿no? en la obra de Guillén Landrian, sobre todo una noción estética muy característica de él, ¿no? Pero sin embargo que comparte aspectos obviamente con la producción cinematográfica del momento y que se debe precisamente a la participación de figuras como Olivia Delgado y otros, ¿no? Como parte del instituto en el momento, ¿no? Pero más allá también del instituto, ¿no? Del ICAIC, ¿no? Hay toda la cuestión de la producción y qué es que constituye un trabajo, ¿no? O sea, un trabajo artístico, un trabajo industrial, ¿no? En ese contexto, que es un tema que bien ha trabajado Julio en su propio ensayo para esa antología, también en otros lugares además, ¿no? Y nada, quería mostrar una imagen, ¿no? Del carnaval, ¿no? De 1962, ¿no? En La Habana, ¿no? Que es para mí una imagen muy llamativa, ¿no? Y que me ayuda a entender un poquito el estatuto de ciertas prácticas sociales y culturales que estamos viendo en la obra de Guillén Landrian, ¿no? No solo la cuestión del baile, obviamente, que me interesa mucho, también la cuestión de la música, pero también toda la cuestión del trabajo industrial, ¿no? La agricultura, y para volver a ese documental que no se ha comentado, ¿no? Para construir una casa, ¿no? O también la contraparte que sigue el deporte organizado que se ve
precisamente, ¿no? En ese breve corto, el festival, ¿no? Cómo clasificar y cómo organizar todos los diferentes movimientos corporales del cuerpo en ese nuevo discurso revolucionario que constituye como una especie de ruptura con aparentemente viejos modos de pensar el cuerpo en relación con las diferentes esferas de producción, o cultural o material, ¿no? En el campo de ese momento, ¿no? Y aquí les muestro la imagen. Por favor, me da. No puedo compartir mi screen. Lo siento, no puedo hacer esto. Entonces voy a decir esto. En 1962, el primer carnaval socialista se realiza en La Habana. Y es en este carnaval, ¿no?, que se legitimiza completamente las comparsas, ¿no? Que tiene, como sabemos, una larga historia de ser objetos de represión, ¿no? Y de ser prohibidos desde los años 10 y 20, y que tienen conexiones hasta los cabildos, ¿no?, del siglo XIX, ¿no? Es una manera de racializar, ¿no?, el espacio público y de prohibir ciertas prácticas, ¿no? En este caso, seculares, ¿no?, que se asocian con ciertas comunidades, ¿no?, dentro de la esfera pública cubana, ¿no? La fiesta, ¿no?, se legitimiza en 1962 precisamente por ser ligada, ¿no?, a la cosecha, ¿no?, de caña de azúcar, ¿no? Y también por el trabajo industrial. Lo que quería mostrarles era precisamente un carro, ¿no?, que se había construido por la Asociación de Constructores, ¿no? Y que tenían bailando sobre todo una especie de andemia, o ¿cómo se llama? Scaffolding, ¿no? Andemio, ¿verdad? Estoy leyendo tus labios, Odette, pero... Andamio, andamio. Sí, andamio. ¿No? Andamio. Hay dos iremes, ¿no? Hay dos iremes, ¿no?, de la tradición abacuá que están bailando entre la Asociación de Constructores, ¿no? Que viendo sobre un largo proceso, ¿no?, cultural, histórico, es un poco muy chocante, ¿no? Porque pasa de la prohibición de ser precisamente un altar, ¿no? Pero curiosamente a la productividad industrial, ¿no? Y me gusta pensar un poquito Gian Landrian como uno de los pocos realizadores negros, ¿no?, cubanos del instituto en ese momento, y su interés además en el baile, ¿no?, el trabajo industrial, y su combinación en su corto, ¿no?, Los del Baile, en lo cual figura precisamente Pedro de Afrocán, ¿no?, que está asociado algunos años después, ¿no?, con otra zafra, ¿no? Y que llega a componer una canción celebrando la zafra y del corte de la caña, ¿no? ¿Cómo es que se legitimiza precisamente esas prácticas culturales a través de su asociación con el trabajo industrial, ¿no? Y esto es en parte el trasfondo de lo que ha sido mi contribución a la antología, ¿no? Es resituar Gian Andrián en este momento, ¿no? Y en esta transformación social y política que se está dando en ese momento, y cómo brega precisamente con la racialización del cuerpo negro, ¿no? Entonces, yo lo dejo así. No podemos seguir conversando. Lamento mucho los problemas técnicos y lo paso ahora a Odette. No, gracias. No. Muchas gracias, Dylan, y muchas gracias también, Julio, por esta invitación a conversar, continuar conversando. Las conversaciones acerca de Nicolás Guillén Landrian son como sus películas, el fin, pero no es el fin, nunca vamos a terminarlas. Entonces, primeramente, gracias por la invitación a estar aquí hoy con ustedes y sobre todo la invitación a participar de este proyecto. Me honra encontrar mi ensayo rodeado de tan magníficas contribuciones por otros investigadores que también han trabajado mucho
la obra de Nicolás Guillén-Landrian. Bien, yo intentaré. Sí, a mí sí me funcionó. Bien, quise hablar sobre mi ensayo que, bueno, se titula, y lo que presento aquí es Guillén-Landrian no solo fue un gran cineasta, también fue pintor y hacía dibujitos. Lo que tenemos aquí es uno de los dibujitos de Guillén-Landrian y el texto que lo acompaña, que es suyo, por supuesto, es el texto que yo escogí como exergo de mi capítulo. Mi capítulo, bueno, ya lo mencionó Julio, se llama Espejos, mirando al negro cubano en el mirar de Nicolás Guillén-Landrian, donde se interrogó precisamente la mirada de Nicolás Guillén-Landrian como creador negro, su mirada de creador negro sobre los negros de Cuba, lo cual, por supuesto, debemos partir del condicionante de que, o sea, del recuerdo de que Nicolás Guillén primero, no directamente y explícitamente no estaba buscando representar o recrear a los negros de Cuba, no estaba produciendo obras para los negros de Cuba y tampoco se refería directamente al racismo o la discriminación racial, etc. Lo que realmente, desde mi punto de vista, representaba Nicolás Guillén-Landrian en su obra era el cubano dentro de la sociedad cubana de los años 60 y 70, que bueno, sabemos que son los primeros años de la revolución. Hay un punto esencial al que me refiero en mi ensayo y que en mi opinión determina esta calidad única con la que Nicolás Guillén filmaba al cubano, sorprendiendo incluso en determinados muy precisos gestos y muy precisas miradas, a través de las cuales nos comunica o comunica al público algo distinto. Y este aspecto esencial es la empatía. Hay algo que recorre la creación de Nicolás Guillén y es que él filmaba al cubano y los espacios de los cubanos con amor. Sí, eso es algo, eso, o sea, llegar a este punto es algo que me resultó clarísimo después de haber podido entrevistar también a Gretel Alfonso, gracias a Julio Ramos que estableció la comunicación. Y de hecho, introduzco un paréntesis, es una panacea abrir este libro precisamente con no solo la introducción que hacen ustedes al libro, sino también esa entrevista a Gretel. Pero volviendo a la entrevista que pude sostener, a la conversación que pude sostener con Gretel en La Habana, ella me dijo en ese momento que ella creía que las fuerzas creativas de Nicolás Guillén partían del respeto que siempre tenía a todos y a todo. Hay algo aquí, o sea, el respeto que tenía hacia los personajes que filmaba, pero también a sus oficios, a las actividades cotidianas a las que se dedicaban. Y creo que es algo que vemos en toda su filmografía. Luego, es algo también que he reencontrado en las entrevistas, de hecho, también incluidas en este volumen, las entrevistas a Livio Delgado, quien fue camarógrafo de varios documentales de Nicolás Guillén, y Manuel Zayas, que fue el director de Café con Leche, un documental esencial sobre la obra de Nicolás Guillén. Y ambos, también como vemos en pantalla, ambos también hacen referencia sea al amor, sea al cariño que determina la forma en que Nicolás Guillén filmaba filmaba a los cubanos. Pero ¿cómo llega Nicolás Guillén, adelante, cómo llega Nicolás Guillén a desarrollar esa empatía, ¿no? Ese acercamiento tan inusitado a los hombres y mujeres que filma? Y yo creo que en este punto sí es determinante el hecho de que su mirada no está nunca situada desde un centro de poder, sobre todo del conocimiento. Él no va a hacer esta mirada que se sitúa superior, no va a ser esta mirada que se acerca supuestamente a preguntar, pero que en realidad ya viene con todas las respuestas predeterminadas, con todas las supuestas verdades. Todo lo contrario, sentimos en la calidad de la mirada de Nicolás Guillén ese valor de la indagación, y esta indagación, en mi opinión, viene por el hecho de ser alguien que está habituado a
al desconcierto. Por eso me encanta mucho el título que utilizaron ustedes, Dillon y Julio, del desconcierto fílmico, ¿no? El desconcierto. Pero Nicolásito Guillén-Landrian no solamente era alguien habitual al desconcierto, sino hacer el mismo el desconcierto en tanto sujeto tradicionalmente posicionado en una situación de alteridad. Es decir, que veo en la mirada de Nicolás Guillén-Landrian la de aquel que siendo socialmente identificado como el otro, es capaz de relacionarse de una manera otra con los personajes filmados, revelando incluso la alteridad de ellos, haciéndola hablar. Su ojo de realizador viaja directamente hacia el ojo del personaje, o sea, hacia la mirada del personaje entrevistado, o el personaje en pantalla, no precisamente entrevistado, que a través de la película llega al público. Y el público, por supuesto, es el pueblo cubano. El cubano así se descubre a sí mismo, o sea, de otra manera, se descubre a sí mismo de otra manera a través de la mirada de Nicolás Guillén-Landrian. Por eso digo en el título de mi presentación espejos, desde el ensayo, o sea, desde el título del ensayo, haciendo referencia al hecho de que estos personajes, de cualquier color, no tienen que ser de negros o blancos, todos los personajes que él filma, todos los cubanos que él filma, parecen no percibir la intromisión de la cámara. Es como si se estuvieran mirando a sí mismos en un espejo, como si lo que estuvieran recibiendo fuese su propia imagen reflejada. Y ese espejo entre los cubanos de un lado y del otro de la pantalla es Landrian. Pienso que esa alteridad, entre otras condicionantes, está propiciada por ser Nicolás Guillén-Landrian un creador negro. Son sus experiencias como negro cubano las que en mi opinión determinan su representación de los negros en sus obras. Y aquí regreso a una de las obras que había mencionado Dillon, y que desafortunadamente, bueno, yo quisiera presentar, o sea, Los del Baile, realizada en 1965, no aparece, no voy a trabajar con Esteban Aviga, solamente Los del Baile. Y que, como ya hablaba Dillon, es una especie de homenaje, vamos a decirle, especie, ¿no? De homenaje al Mozambique, este género creado por Pello Lafrocán en 1960 y que fue plebiscitado por las autoridades culturales casi como un género fue plebiscitado, vamos a decirlo de esa manera. Déjenme ver si puedo colocar algunas. No, creo que eso no voy a poder hacerlo tampoco. Espero que algunos o la mayoría hayan visto Los del Baile. Si recuerdan, Los del Baile generalmente se mantiene el ritmo frenético del Mozambique hasta cierto momento. O sea, hay un momento en el cual aparecen las imágenes de personas, y cuando está el frenesí del baile, vemos cubanos de todos los colores, bien, todo mezclado, como diría su tío Nicolás Guillén Batista. Pero aparece incluso, bueno, está hasta María Caracoles, que tenía el pelo rubio, ¿no? O sea, hay de todo bailando en Mozambique. Pero llega un momento en la película, en el corto, en el que se detiene la cámara solamente en personajes negros. Ahí ya sí, no hay mezcla, son solamente personajes negros, la cámara detenida, se detiene incluso o baja la intensidad de la música, se pasa del Mozambique al uso de las danzas tradicionales cubanas o del silencio. Y estos personajes negros están mirando de frente a la cámara. Y en estos momentos el público siente cómo es arrastrado hacia momentos otros de los negros. O sea, ya los negros no están bailando, los negros están en estas posiciones más sobrias, más reflexionantes. Entonces los negros en estos filmes no son de modo alguno personajes ya codificados,
Si no son seres comunes, son vecinos, compañeros de trabajo, o un ciudadano más que uno puede encontrar en cualquier espacio cubano. Pero súbitamente, bajo la mirada particular de Nicolás Guillén Landrian, rinden su opacidad, perturban, volviéndose lo que llamamos, bueno, lo que podríamos llamarla de uncanny, ¿no? Y nos seducen. Son absolutamente seductoras estas miradas sin pronunciar una palabra. Es solamente la mirada. Bien, es como utilizo a Levinas, el filósofo Emmanuel Levinas en mi trabajo, y es como ese rostro que habla, sin por supuesto, de forma inaudible, indecible. Porque al mismo tiempo que estos personajes transmiten un mensaje indecible, exigen lo indecible también de la parte del espectador. Y esto es, piden el abandono de sí mismos. O sea, y el abandono de sí mismo que finalmente es esencial, que posibilita la empatía, porque de eso se trata finalmente, de crear un círculo de empatía, o sea, estas imágenes como que pueden crear un círculo de empatía, una especie de cipher, ¿no? Y es también lo que curiosamente Nicolás Guillén Landrian pedía a veces a miembros de o sea, a su equipo de trabajo, como dice Livio en su entrevista, ¿no? Livio Delgado en su entrevista, el camarógrafo, dice que a veces cuando le cuestionaban el porqué de estas imágenes fijas, detenidas, en silencio por tanto tiempo frente a la cámara, él decía exactamente, sean ustedes mismos, que es la base fundamental de todo. Ese es el punto. Sean ustedes mismos. Porque de eso se trata, en definitiva, en el cine de Landrian, de expandir la empatía entre los cubanos, creando una comunidad más allá de los discursos, una comunidad indecible. Y es también lo que yo quise mantener y animar con mi ensayo, tal vez combinada por la propia Gretel Alfonso, que en nuestra entrevista allá en La Habana, recuerdo que ya casi al final me dice, Odette, lo que yo realmente quisiera es que quien escribiese sobre Nicolás Guillén Landrian lo hiciera a partir de los efectos, o sea, bajo los efectos de del mismo impacto que ha causado en mí siempre, bueno, quien fuera su compañero Nicolás Guillén Landrian. Quiero decir, desde el amor. Y eso es todo lo que yo quería decir. Creo que no dije más de 10 minutos, me circunscribí al tiempo. De nuevo, muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, quizás después, si alguien quiere, le presento esas imágenes de los del baile, pero seguramente casi todos lo conocemos. Muchas gracias. Bueno, gracias Odette, ¿no? Y gracias Julio, ¿no? Por intervenciones tan ricas, ¿no? Y estimulantes, ¿no? Siempre empujando todo hacia más allá de lo que propusieron para la antología, ¿no? Tenemos varias manos levantadas, ¿no? Entre el público y tenemos algunas preguntas que también entraron, ¿no? Y viendo el tiempo, no quiero quitarle a nadie la oportunidad de hacer un comentario, una pregunta, una intervención, ¿no? Pero antes de pasar a las preguntas o los comentarios, quería también preguntar a Odette y Julio si querían volver a algo o hacer un comentario o pregunta, ¿no? Estamos bien, ok. Bueno, entonces veo una pregunta de Mónica Simal, ¿no? Si podemos comenzar, vamos a tratar de unmute you, no sé cómo decir eso, para que puedas hacer tu pregunta. Mónica, ¿estás ahí? Ah. No, es un error. Tenía la mano levantada por equivocación. Ah, ok. Pero era
Pero gracias a todos por el conversatorio, muy interesante. Quisiera Bueno. quizás, bueno, ya que tenía la mano supuestamente levantada, preguntar cómo inician este proyecto, qué los lleva a hacer este proyecto en conjunto. Bueno, Julio, te lo dejo esto a ti porque realmente es una pregunta para ti, yo creo. Puedo dar mi versión, pero... Julio, tienes que... tu micrófono. El proyecto va a otro proyecto anterior. De hecho, fue un dossier que Dillon y yo coordinamos para una revista chilena. Se llama La Fuga. La revista te dirige Iván Pinto en Santiago de Chile. Y allí ya incluimos algunos de los materiales que aparecen en el libro. Era un dossier bastante reducido, que habría también un nuevo contexto para discutir, para conversar sobre Guillén Landrian. No ya exclusivamente, digamos, orientado por la problemática cubana, que por supuesto seguía siendo un contexto clave, ¿no?, en todos los trabajos, pero también ampliando, ¿no?, a discusiones y a apreciaciones de Guillén Landrian en otros países latinoamericanos. Tuvo que ver también con conversaciones en la Argentina, con presentaciones en el Brasil, en Chile. Y eso creo que fue el inicio, ¿no?, de Dillon, de años de trabajo. Ese dossier de La Fuga, creo que lo hicimos en el 2000, ¿cuándo fue, Dillon? 2012 o 13. 2012, 2012, 2013, sí. De modo que tardamos un poco en terminar el desconcierto fílmico. Tomó varios años. De muchas conversaciones, yo creo que eso se nota también en nuestros trabajos, el diálogo nuestro, al menos en el mío se nota. El diálogo importante en este tipo digamos, de discusión colaborativa, ¿no?, sobre un cineasta tan extraordinario como Guillén Landrian. Claro, sí, no, sí, es verdad. Sí, pude pensar también en algunos paneles también que se juntaron en algún momento, en LASA, ¿no? Sí. Hubo un panel y también la colaboración con Ruth Goldberg y con Ernesto Olivan Grossman en una organización de un panel y también de Dean Luis Reyes, ¿no? Creo que era también, yo agregaría que había como varios interlocutores, ¿no? A lo largo de todo eso. Pero y que mucho de eso nació en esas conversaciones, ¿no? Pero, y debo decir eso, y yo sé que a Julio no le va a gustar que yo diga esto, pero lo voy a decir igual, ¿no? Hay que realmente llamar atención al tremendo esfuerzo de él, ¿no? En hablar con gente, ¿no? Y de buscar, ¿no? Y conversar y colaborar, ¿no? Y realmente en gran parte, ¿no? Ha sido ¿no? lo que ha permitido dar forma a esa antología, ¿no? Yo sé que no le va a gustar que yo diga eso, pero solo digo que no estamos en persona y que no tengo que verle en persona hacerme una de esas miradas como, ¿qué estás diciendo? Pero voy a decirlo. Sí. Tenemos otras preguntas también, no sé si Sergio, veo tu pregunta. ¿Te gustaría hacerlo en voz alta o preferirías que yo lo lea aquí? Es que no. Ahí estás. Ok, genial. Ok, qué bueno. Entonces, Sergio, tienes una pregunta adelante.
¿Estoy yo acá? Sí, Muy sí. bien. ¿Qué Bueno, tal? muchas gracias. Yo estaba haciendo preguntas escritas. Oye, me parece espectacular la conversación y la apertura al Adrián. En realidad tengo dos preguntas bien precisas, ¿no? Si me dan el tiempo, por supuesto. La primera es para Julio, qué gusto verlo. Willy Thayer recientemente saca un libro al que le coloca Exote para interpretar el cine de Raúl Ruiz, ¿no? El exote sería precisamente aquel personaje que se sustrae de la escena más convencional del cine político, ¿no? Me preguntaba si él piensa la figura del desconcierto en Guillén Landrian también al estilo de un exote, alguien que complica la escena de la relación cine-política en los 60 en Cuba. Y mi otra pregunta es para Odette, ¿no? El contexto es que generalmente el cineasta iraní Abbas Kiarostami ha sido caracterizado como un continuador del neorrealismo italiano, particularmente por su énfasis en el rostro y en el paisaje, digamos, y en la utilización de personas reales más que de personajes o actores, ¿no? Sin embargo, el mismo Kiarostami un día dijo que la diferencia es que él no intenta auratizar el rostro, sino que quiere interrumpir la auratización que produce el cine convencional con el rostro, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, a propósito de lo que tú decías, ¿cómo ves la relación entre empatía y amor? Que está muy bien explicado, digamos, la cuestión del rostro y la cuestión de la luz. A mí me llama mucho la atención, también me parece que Julio mencionó eso. Por ejemplo, en Uciel del Toa, donde la cuestión de la luminosidad es súper fuerte, ¿no? Y cómo eso se contrapone con los usos de la luz de la imagen hipertecnológica de Hollywood. Son preguntas muy precisas, pero muchas gracias por estas presentaciones. Supongo que me escucharon, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. Saludo, Sergio, y gracias por la pregunta. Tú sabes que no he leído todavía el libro de Willy Thayer, aunque escuché de su publicación en Palinodia. Pero sí, a lo largo ya de varios años hemos conversado sobre su proyecto de Raúl Ruiz y él ha visto también algo de Guillén Landrian en la Universidad de Chile, donde se presentaron algunos de los materiales de Guillén Landrian. Efectivamente, creo que tanto para mí, posiblemente para Dillon, el título del desconcierto, ¿no? Su dimensión incluso sonora, ¿no? Se relaciona con un intento de problematizar, ¿no? Cierto modo de entender la relación entre experimentación y política, ¿no? En el marco más histórico de las vanguardias, y de las dos o de las tres vanguardias, ¿no? En trabajos que, por cierto, orientaron, inspiraron muchas de estas discusiones, ¿no? Y que generalmente se identificaban con la obra del nuevo cine latinoamericano. En momentos cuando los trabajos de Guillén Landrian eran desconocidos, estaban borrados, ¿no? del mapa. Creo que Guillén Landrian introduce precisamente un modo de trabajar, entre otras cosas, la identidad, de problematizar las categorías de representación que presionan a repensar el papel de la experimentación, ¿no? No solo ya en función de ciertos rasgos discursivos, ¿no? que habitualmente venían del vocabulario de la historia del arte vanguardista, sino también en función de las disputas de la autoridad institucional en el campo de las representaciones, pero también del proyecto de desprogramación sensorial, ¿no? Que me parece decisivo en la producción de estas películas y en la experiencia misma de ver a Guillén Landrian. El modo, digamos, en que Guillén Landrian trastorna los modos en que el cine cubano, especialmente el documental pedagógico, había contribuido, ¿no? a la creación de un aparato
sensorial, cognitivo, ligado a un orden, a un régimen cinemático. Esto creo que se podría ver con calma, ¿no? Con muchos ejemplos desde el comienzo de los años 60. El modo en que el cine cubano contribuye a producir, por un lado, como sugería Dillon, una esfera pública, pero también como ciertos modelos de sensibilidad ciudadana, ¿no? En ese sentido de comunidad, en el sentido en que hablaba también Odette. Pero de un modo disruptivo, de un modo que problematizaba la identificación, ¿no? Esto lo hacía muy intolerable para las autoridades del ICAIC. Un brevísimo ejemplo, bueno, aunque estoy ya hablando mucho, te agradezco la pregunta, es muy importante y me recuerda muchas conversaciones con Willy Tyler, a quien por supuesto admiro mucho. Sí, Sergio, también muchas gracias por tu pregunta y no voy a adicionar porque ya de hecho Julio ha mencionado varias de las palabras que yo quería utilizar, que es primero la problematización, o sea, la diferencia, primero son incomparables, ¿no? El cine de Hollywood y este tipo de cine. Y en el caso particular de Guillaume Landrian, por un lado, está todo, o sea, no existe para nada en de ninguna manera, como ninguna parte en su ecuación creativa, la espectacularidad. O sea, no es un espectáculo. Él es uno más dentro de ellos. Está por eso mi énfasis en esa idea del respeto como elemento esencial. El respeto se le puede llamar, o el amor, o la fórmula que uno quiere encontrar, pero ese nivel de encuentro, ¿no? o de empatía, de hecho, con los personajes y las acciones y el espacio filmado. Y esto, por supuesto, trae problematización, porque, bueno, en tu pregunta, Sergio, lo llevaste al extremo, ¿no? De Hollywood, pero más fácil sería como que acercarlo a el cine que se hacía entonces en Cuba, que también era absolutamente buscando una o cierta espectacularización, una espectacularización que no, por supuesto, era lo de Hollywood, pero también. Y esa es la situación, es esa búsqueda de Guillén, esa indagación del ser humano que encuentra Guillén Landrian, sea quien sea la muchacha rubia, la campesina rubia en Ociel del Toa, sea los danzantes, ¿no? Estos bailarines, no bailarines, estas personas que bailan el Mozambique. De hecho, hay un momento en mi ensayo en el que comparo los del baile con PM, la película realizada en 1961, que bueno, que fue censurada y tal, por Jiménez Leal y Cabrera Infante, Sabá Cabrera Infante. Y una de las diferencias esenciales entre las dos películas que encuentro es que en los del baile no hay, en PM, los personajes rara vez miran a la cámara. Los personajes forman parte de un mundo aparte que está siendo filmado por los directores. Ahí sí no hay espejo. En cambio, en los del baile, los danzantes, los cuerpos gozosos, son parte de, o sea, se les ve que son milicianos, que son personas que trabajan normalmente, forman parte de ese cubano de la calle normal, pero no solo eso, se le da espacio a su intimidad. No son ese showcito, como le llamaba Guillermo Cabrera Infante, o sea, no el director, sino el escritor Guillermo Cabrera Infante, ese showcito, ese mundo oscuro y extraño de la noche. No, ellos no son un mundo oscuro y extraño, estos cubanos son reales, presentes, y eso es lo que trata por eso digo, es devolverle al cubano que está mirando el filme, devolverle su propia imagen, sin espectacularidad y problematizada. Además, la problematización, la búsqueda del desconcierto es esencial en Guillén Landrian.
Eh, bueno, gracias. Johan, no sé si todavía tienes la mano levantada, Johan. ¿Todavía tienes una pregunta, Johan? Ah, ahí estás. Ujú. Qué bueno. Hola. Eh, bueno, tal vez pasemos a la pregunta entonces de Lourdes, que es MDD5, Omar. Y Johan, podemos volver pues, Lourdes. Ok, ahí. Hola. Hola, ¿cómo están? Gracias a todos, realmente me gustó mucho. Uy, estoy así, a ver, no aparezco como imagen, no sé si eso es bueno o malo, pero hablando de imagen, pero sí, no, me parece que desde la presentación, ¿no?, de Dillon, me interesó mucho esta idea del movimiento del cuerpo dentro de la revolución y lo que implica eso. Oded un poco respondió, aparte de la pregunta que le iba a hacer a ella, porque sí tenía justamente la pregunta de la diferencia del baile en PM, o sea que ya eso un poco lo contestó, pero me interesa un poco más, y Julio ha hablado del baile muchísimo, eso es una conversación que nos falta, pero me interesaría un poco más ver cómo, ya que estamos hablando de Landrian, cinematográficamente, ¿qué es lo que diferencia, digamos, además de ese concepto de la mirada, la forma de filmar a los cuerpos, por un lado, y por otro, los cuerpos bailando, y por otro, ¿cómo definir o cómo puedes, Dillon, quizás expandir un poco eso que mencionaste sobre el cambio del movimiento del cuerpo dentro de la revolución? ¿Qué es lo que cambia realmente en cuanto al movimiento del cuerpo danzante en la revolución? Y bueno, eso para los tres, porque sé que los tres tienen mucho que decir sobre eso y me interesa mucho. Y gracias, porque me parece una excelente presentación, estoy loca por leer el libro, así que ya les agradezco desde ya. Gracias, Lourdes, por tu pregunta. No sé, Odette, Julio, ¿quieren comenzar o no? Sí, bueno, Lourdes, lamentablemente no pude mostrar esa imagen porque es una nueva instalación de Zoom y todavía no he podido darlo permiso a poder compartir la pantalla sin apagar todo eso y recomenzar desde el comienzo de la reunión. Entonces no pude hacerlo, pero era una imagen del carnaval de 1962, ¿no? Sobre todo. Y la idea era de ver cómo se trataba de legitimar el baile por colocarlo en un contexto laboral del trabajo productivo industrial. Eso, ¿no? De tratar de un poco disciplinar todos esos movimientos, ¿no? Cuya función pasaba por el goce o por otras cosas, tratar de colocarlos como algo productivo y no el desgaste de energía o el divertimiento, sino que algo que tiene una función o productiva en el sentido como industrial, o algo que también tenía una producción simbólica. Y hay otra imagen que quería mostrar, que el baile es como un instrumento antiimperial, ¿no? Que es la capa de Bohemia de ese número de febrero de 1962 que muestra Erireme, ¿no? O sea, coloquialmente llamado el diablito de la tradición abagua, bailando sobre la figura de Tío Sam, ¿no? Y entonces, una manera de tratar siempre es situarlo dentro de un contexto de productividad o resistencia al antiimperialismo, ¿no? Es esto que yo estaba viendo, ese intento de disimular. Y entonces ahí estás aludiendo a la entrada del cuerpo, digamos, como cuerpo productivo dentro del baile,
O sea, que el cuerpo y el baile dentro de la revolución pasarían entonces a ser cuerpos productivos o cuerpos de resistencia. Quizás si puedes explicar eso un poco más, me interesa. Sí, para mí ojalá que no, ¿no? Pero, o sea, mi postura personal es una cosa, pero simplemente con los materiales que estaba trabajando como parte de una especie de curso oficialista, era eso, y por eso que me interesaba un poco el discurso de Guillén Landrian, que siempre coqueteaba con ese discurso oficial, ¿no? Y que lo daba la vuelta y buscaba, según mi juicio, es algo que yo estoy oyendo resonancia de eso en los comentarios de Odette, ¿no? Esa simpatía, ¿no? Esa ternura, es como tan, yo no lo veo en el discurso oficial, ¿no? No, de la misma manera, ¿no? A lo mejor estoy equivocado. Sí, yo veo, Odette me quiere corregir, pero está bien, adelante. Y ahora mismo que por esa cara no está completamente de acuerdo. Pero por lo menos con los archivos que yo he trabajado, ¿no? Yo veo algo ahí, también pensando en esa ternura de Guillén Landrian, un modelo de masculinidad que no está muy bien reflejada en el discurso oficialista revolucionario, según mi lectura de los materiales que yo he trabajado, ¿no? Pero mi propia postura en cuanto al baile no es eso, yo soy puramente histórico, estoy mirando en el archivo, ¿no? Mi propia posición sobre el cuerpo y el baile, la necesidad de la productividad en el baile, pues yo... No. Sí, no, quizás acá, por eso también preguntándole a Odette, porque me gustó mucho lo que habías mencionado sobre el rostro y me preguntaba cómo se lleva eso a la mirada que plantea dentro de estas, digamos, de estas escenas que presenta, donde a veces aparece el cuerpo en movimiento y no aparecen las caras, o ese zooming in, ¿no? Ese acercamiento a los cuerpos donde no se ve, digamos, el exterior. Y también, pues eso, ¿qué relación ves con esa forma fílmica del cuerpo bailando y la política o no? ¿No? Sé que por ahí no iba lo que estabas trabajando, ¿no? Que estabas trabajando el concepto de empatía. Pero me pregunto si en ese filmar de los cuerpos en movimiento podrías hablar un poco más de eso ahí. Sí, sí, muchísimas gracias. Disculpa, MDD significa... Lourdes, es que sí, no lo pude, okay, no lo pude cambiar, perdón. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, Lourdes, de nuevo, gracias por tu pregunta. Mira, voy a hacer dos cosas. Voy ¿sabes qué? No, voy primero a responder y después pongo ese minutico solamente que quería poner ahorita, porque él solo responde por sí mismo a la pregunta. Bueno, si tengo tiempo, si no tengo tiempo, me paran, por favor, dilo. Bien, con respecto a no, voy a presentar primero, si me puedo, es un minuto apenas, Dylan, ¿puedo hacerlo? Adelante, si quieres. ¿Sí? Por favor, claro que sí. Ok, voy entonces, dentro de las respuestas, no, por favor. Dentro de la respuesta, entonces, vamos a ver, ok, bien, me disculpan, simplemente estos minutos solamente. Bien, ahí, bien, un minuto. Ok, porque yo seguía escuchando la música, entonces no podía hablar. Bien, lo que quería, o sea, si te fijaste en las imágenes, primero, los cuerpos en movimiento, efectivamente, poco vemos de sus caras, a veces las vemos, pero cuando las vemos, además, ¿quiénes son?
hay un personaje que parece que es un conductor de bus, pero también vemos, o sea, este paneo rápido que nos pone los carteles revolucionarios. O sea, nos está dando el contexto de que esas personas están dentro de el momento, y además es de día o la tarde, bien, no es la noche de PM, no es ese momento oscuro, misterioso, no, ellos están en pleno momento revolucionario, vamos a llamarlo así, lo cual excluye la posibilidad de que el filme o lo que se esté presentando sea considerado como, oh no, esa Cuba ya no existe, no, esa Cuba, esos cuerpos, lo que hace Guillén, la perturba, el desconcierto que nos crea, es que nos está diciendo, ellos son esos mismos cubanos que después tal vez van a luchar en Girón, o bueno, antes, porque el filme es de después, pero que han luchado en Girón, que conducen la guagua, que van a cortar caña, que tal vez tengan una posición muy revolucionaria, pero también toman cerveza, pero también se alisan el pelo, poco antes aparecía una mujer negra alisándose el pelo, pero también tienen ese mundo interior que en el cine, o no solo en el cine, en la creación cultural revolucionaria, está tan espectacularizada, siguiendo un mensaje, o sea, de esa época. Las cosas han más o menos cambiado, ¿no? Pero bueno, el cine contemporáneo de Guillén era otra cosa, era una espectacularización llevando un mensaje. En el caso de Guillén, el mensaje está dado por lo que el espectador puede sentir al estar confrontado a esas imágenes. Y ahí es donde yo vería el uso particular, no solo del cuerpo, porque bueno, también los cuerpos que vemos son lujuriosos, ¿no? Es como que uno diría, ay, pero que, bueno, no diría, uno siente, uno está dentro de ese ritmo, que además es ensordecedor. Entonces, es eso, y eso no lo hace el cine contemporáneo de Landrian en Cuba en esos momentos, ¿no? Incluso creo que el mejor ejemplo para eso de lo que estás diciendo sería más bien, de lo que te estás refiriendo, estaría más bien en Coffee Arábiga, ejemplos más poderosos que hicieron en Taller, yo me pierdo siempre en el nombre, ustedes saben a cuál me refiero, Taller de 17 y ese. En ese tipo de documentales, Taller y más, ese documental, pondré ahorita el título en el chat, en las preguntas, es esencial para entender esa imbricación, no imbricación, esa manera armónica de mirar al cuerpo del cubano de forma, o sea, general, como gozante, gozoso, y bueno, también revolucionario, ¿no? Otro filme también que ayuda mucho en eso es En un barrio viejo, donde se va por ejemplo, de una fiesta de santos, o sea, hay una fiesta, se va de unos milicianos marchando en la calle a una fiesta de santos, todo eso en un mismo espacio, en un circo, cipher, ¿no? Al que me refiero, de los milicianos marchando en la calle a una fiesta de santos. Una fiesta de santos es una fiesta religiosa afrocubana dentro de un lugar, no se recuerdo si era de santos o si era de santos porque había mujeres, en el que cuando la cámara hace el paneo del espacio donde se está haciendo la fiesta, vemos una imagen de Raúl, de Fidel al lado de otras imágenes creo que religiosas. O sea, ese es el cubano que él quiere, en mi opinión, que él quiere representar. Gracias, sí, no, yo excelente. Me paro. Muchos saludos, Lourdes. ¿Cómo estás? Muchos saludos, gracias por la pregunta. Tú sabes, ¿qué pasaría si uno piensa, en vez del movimiento del baile, en los momentos estáticos del cine, ¿no? Es decir, en la película que mencionaba Odette ahora mismo, en un barrio viejo, ¿no? La veía antes de esta actividad
y notaba la multiplicidad, la variedad de cuerpos que intervienen, ¿no?, en los planos de Guillén Landrian. Algunos de estos cuerpos, por cierto, aparecen un poco accidentalmente, como en los límites, ¿no?, de los encuadres. Pero siempre tienden a algo estático. Entonces, es como si Guillén Landrian estuviera marcando los dos extremos, los dos polos extremos de un tipo de energía de los cuerpos. Una energía que el cine registra muy perceptivamente, registra en su química, el celuloide en todo caso. Esto tiene que ver, por un lado, con la imagen en movimiento. Ahí estaría, digamos, el cuerpo del baile y también el cuerpo del trabajo, ¿no? El ocio en este modelo de sociedad, digamos, productivista, es un aspecto también de la producción. Creo que ese es uno de los argumentos de Dillon, ¿no? No siempre se opone el baile al trabajo. Eso uno lo puede ver también en una película clave, ¿no?, de cierta manera, ¿no? Un momento en que los trabajadores están construyendo una casa y bailan mientras están trabajando, ¿no? Entonces, pero volviendo a lo que me interesaba, estos cuerpos muy heterogéneos, muy variados, ¿no?, que intervienen en los planos de un barrio viejo, muy pronto se organizan en la mirada de Guillén Landrian. La organización no es siempre la del Estado, pero hay momentos en que la configuración de los cuerpos es la de los milicianos que marchan. Justo en la misma secuencia que describía Odette. Entonces, pareciera de nuevo que la cuestión del baile, ¿no?, suscita esta pregunta sobre los cuerpos que no pueden bailar, primero. Los cuerpos que no se pueden mover, ¿no?, ante este gran modelo de actividad, movimiento, pasividad estática, que regula tanto de lo que pensamos sobre el cuerpo, ¿no?, y su energía. Y el modo entonces en que hay formas de energía que en Guillén Landrian están ligadas como a tiempos que aparecen como medio arcaicos en un barrio viejo. Son a veces actividades que no tienen mucho sentido productivo. Por ejemplo, aparece un limosnero que atraviesa transversalmente un plano. Aparecen artesanos en trabajos que ya están a punto, digamos, de cambiar en esos años iniciales de la revolución, bajo un modelo industrialista, ligado al Che Guevara, en aquellos años, ¿no?, modernizador, bastante extremo, ¿no? Guillén Landrian se pregunta entonces sobre los cuerpos que quedan fuera, ¿no? Esos son los cuerpos que a veces o aparecen en planos estáticos que miran, que vuelven la mirada, como si se detuviera, ¿no?, el ritmo productivo del cine mismo, y volviera a Guillén Landrian como una especie de imagen primaria, casi fotográfica. Es como el momento, el grado cero del movimiento en el cine. Ahí hay una política del cuerpo. Es una política que interrumpe con estos tiempos múltiples, con estos cuerpos múltiples que describía Odette. Ahí hay una política que interrumpe el régimen disciplinario productivista del que hablaba Dillon. No sé si esto responde a la pregunta, pero sí, lleva algo más general, ¿no?, sobre la oposición entre movimiento, actividad, y estático y pasividad, lo que supone en términos de la potencia de los sujetos. Sí, no, y ahí de hecho estoy completamente de acuerdo, sobre todo en en varias cosas, la idea de ese marco
como esa frontera después de lo cual sabemos que hay algo, pero también esa idea del cuerpo que entra y sale, de lo laboral al goce, me parece sumamente importante y que queda tanto dentro como fuera de la revolución, ¿no? Es muy distinto, o sea, obviamente tengo en mente a Carpentier porque lo he trabajado mucho con Consagración de la Primavera, que es distinto, donde Carpentier está mirando, digamos, el tiempo de la revolución y el acoplamiento del baile a ese tiempo de la revolución, pero acá hay un juego, una tensión justamente en esa entrada y salida del discurso y la capacidad del cuerpo en movimiento de manejarse en esos espacios y de no ser capturado por completo, ¿no? Y entonces la mirada esa de la que habla Odette se convierte en una demanda de no solamente poder ser visto, que me gusta mucho esa noción de empatía, pero también la libertad de lo que dice, ¿no? Lo que dice Julio de la estaticidad, ¿no? Va a ser un cuerpo hacia el trabajo, dentro del trabajo, pero también fuera. Y el momento de transición entre un espacio y otro no queda claro, que es lo que me gusta de este cine, de los del baile, que es el que conozco mejor, ¿no? Pero ahí me pondré a mirar todos los otros. Así que, si no, les agradezco mucho las respuestas. Gracias, Lourdes, por tu pregunta, ¿no? Bueno, si hay otras preguntas o comentarios, Odette, quería agradecerte muchísimo tu presencia y participación. Yo sé que tienes otro compromiso ahora y no quería quitarte eso, ¿no? Pero muchísimas gracias por Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. He disfrutado muchísimo este encuentro. Espero que podamos repetirlo de nuevo, conversando sobre café y que se nos vayan las horas conversando. Pero por ahora hemos hecho, creo que lo mejor posible con las condiciones actuales. Y también muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado hoy con sus preguntas, con su presencia virtual. Y continuaremos porque es el fin, pero no es el fin. Bueno, desafortunadamente tengo que abandonarlos ahora, pero no hablen demasiado mal de mí. Un poquito nada más. Bueno, hasta muy pronto y muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Luego. Bueno, no, gracias. ¿Hay más preguntas o comentarios desde... ¿no? Sí, bueno, como siempre, ¿no? Es muy productivo, ¿no? Entrar en la obra de él y como esa confluencia, esa intersección de tantos problemas, ¿no? Que nos interesan también en el presente, ¿no? En fin, pero no es el fin, como nos recuerda Odette. Bueno, yo creo que Julio, si no tienes una pregunta, quería agradecerte, Julio, y agradecerles a ustedes, ¿no? La participación y la presencia, ¿no? Por este lanzamiento virtual. Y me sumo con Odette en la propuesta de en algún momento tenemos que hacer esto en persona, ¿no? Cuando podamos volver a hacerlo, que volvemos a hacerlo, ¿no? En persona y que conversemos largamente sobre esto con café o con ron o con agua. Como quiera. Pero importantemente en persona, ¿no? Eso sería muy rico, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Dilo, por organizar la actividad y por las preguntas. Realmente es estimulante. Disfruté muchísimo la conversación con ustedes y espero que ahí nos veamos pronto. Y si no, por aquí seguimos por ahora. Sí, eso seguro.
Bueno, buenas noches a todos. Sí. Chao, chao.